7:30 lo anunciábamos, ya estamos con la escritora y poetisa chilena Daniela Catrileo, profesora de filosofía, además una obra que se basa en la reinterpretación de sus vivencias, bien digo, las de su familia, todo un estudio de sus experiencias como mujer mapuche desde el punto de vista político y que cruza no solo su prosa, sino que, toda su narrativa, su poesía también. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ignacio, bien, muchas gracias por la invitación. Yo te decía que estaba súper emocionado de conversar hoy día contigo porque la semana pasada me fui ahí a la selva valdiviana, lluvia, chimenea, bosque, y me llevé uno de tus libros que hoy día tiene una versión corregida y aumentada, como diría el dicho, y que justamente la que me llevé yo lo disfruté mucho. Es un libro duro, es un libro crudo en su primera parte, pero en su segunda etapa es algo más reconfortante, porque claro, cruza una infancia que uno dice qué tanto de realidad o de ficción hay en la biografía de la autora. Me gustaría que lo conversáramos también, sobre todo porque aquí tocas temas que son complejos como la pobreza, la discriminación, la marginalidad, los guetos urbanos construidos en dictadura y que cruzan también todo el desarraigo del pueblo mapuche en su traslado campo-ciudad, ¿no? Parto por ahí. ¿Qué tanto de ficción o realidad hay en tu prosa y tu poesía? Bueno, siempre es la pregunta que surge y la verdad es que Piñén es un libro de ficción, sin embargo tiene una memoria común y esa memoria común es parte de una reivindicación que hago del barrio donde crecí. Desde niña quise escribir sobre ese barrio, especialmente porque las cosas, yo era una niña lectora, pero permanentemente las cosas que me hacían leer no tenían nada de barrio, y quizás por ahí las únicas estelas que teníamos de un lugar semejante era lo escrito por Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán o Pedro Lemebel, ¿no? Pero cuestiones escritas por mujeres, situadas en un barrio periférico, en un barrio de viviendas sociales, es muy poco en la literatura de este país. Así que sentía que tenía una deuda y esa deuda la saldé con Piñén. Efectivamente, cosas que rescato por ahí son muchas anécdotas entre amigos y amigas, pero sobre todo yo creo que es una voz del barrio y principalmente en la arquitectura de los blogs. La arquitectura de los blogs que nos permite entrar, ¿no?, a ese universo doméstico, de detalles del día a día, donde hay situaciones de abuso, hay situaciones que se callan, hay hechos que son traumáticos y que dibujan la biografía de sus protagonistas hacia el futuro. Y justo me tocó en la semana que estuve leyendo tu libro pillarme en internet con un youtuber que se hizo súper viral, un italiano que se llama o se hace llamar Sasa el Italiano, y que tuvo un periplo por Chile y que básicamente se dedica a retratar la marginalidad. Es una suerte como de challenge, no hay un rigor periodístico acá, sino que más bien un desafío de llegar al lugar más oscuro, más hostil y más riesgoso. Es como siempre está con esa conversación en la calle de no te vayas a meter allá, es que allá quiero llegar, quiero hablar con los malos, quiero hablar con los peligrosos, va con chaleco antibalas, bueno, hay toda una performance. Y claro, sentí que se cruzaba porque por un lado uno dice, qué heavy esto, porque hay algo de mucho morbo acá, me refiero a lo de Sasa. Pero por otro lado le da voz a quienes no tienen nunca la posibilidad de tener una cámara al frente o poder declarar sus sueños, sus dolores, sus miserias, sus esperanzas frente a un mundo que se hace súper viral, digamos, que millones de personas pueden llegar a ver eso, potencialmente. Sí, bueno, yo de ese personaje solo he conocido como cosas así que han aparecido en noticias, pero yo creo que frente a eso hay una dignidad también en esos espacios que no siempre es mostrado frente a la banalidad, ¿no? Y la banalidad, tenemos varias imágenes que trabajan con la pornomiseria. Pornomiseria, de hecho, es un concepto que se recoge a partir del cine latinoamericano situado en Colombia, donde efectivamente en un momento se viralizan a través del cine ciertas imágenes que tienen un ojo en la miseria, pero no desde su perspectiva política, histórica y social, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto también pensamos que la creación tiene que tener una reivindicación, pero una reivindicación que sea digna en términos de imagen también. A mí me interesa mostrar la periferia, me interesa mostrarla con sus claros y oscuros, ¿no? Con todos estos grises que son capaces de estar allí, porque no solamente hay dolor, también hay ternura, hay belleza, hay celebración por la vida. O sea, sobre todo yo creo que eso es lo importante, que a pesar de todo esas comunidades resisten y generan comunidad a partir de la ternura.
Es justamente lo que pude leer en ese Piñén, y tiempo atrás habíamos escuchado esta otra noticia, no sé cómo te lo tomaste, ¿no? Y supongo que te lo han preguntado hasta la saciedad, cuando la británica Dua Lipa recomienda uno de tus libros, recomienda Chilco. Tiene una especie como de canal o cuenta donde recomienda los libros que le llaman la atención. Me imagino que por el alcance mediático de Dua Lipa esto tiene que haber generado las cosas más curiosas. Y me gustaría, no te quiero preguntar qué te pasó con Dua Lipa, sino que lo que generó esta cosa viral de que todo el mundo hablaba de tu obra porque lo había señalado Dua Lipa. ¿Qué cosas raras te pasaron con esto? Bueno, obviamente acercamientos de personas que no me conocían y que nunca me habían leído. Se abrió el algoritmo a los lugares más insólitos. Sí, yo igual tengo algunas cuentas cerradas porque a veces como que demasiada espectacularidad igual como que me abruma, ¿no? Pero claro, me pasaron esas cosas, preguntas, gente mandándome mensajes privados, muchas notas de prensa sobre quién es Daniela Catrileo, así como dónde estudió, qué hace. Y sí, fue un bombardeo que tuve durante un par de semanas. Y de hecho, lo más gracioso que creo que me ha pasado es que cada vez que viene Dua Lipa o hay una noticia de Dua Lipa, siempre me etiquetan. O sea, de una forma u otra... Estoy conectada con Dua Lipa. Claro, ahora la gran pregunta es, ¿te gustaba, antes de este hecho noticioso, te gustaba su música? O sea, es que creo que conocía las cosas más populares de ella. Tengo amigas que sí les gusta un montón y por ahí conocía, o incluso como sobrinos, generaciones más jóvenes, sí. No es que haya sido oyente, yo tampoco tenía idea que tenía un club de lectura. Obviamente ahora la he investigado más y así como más matea respecto a lo que ella hace. Y creo que me parece interesante que alguien como su figura esté leyendo literatura latinoamericana. Y no sé, fuera de mi libro creo que está leyendo a Selva Almada, ha hecho como otras recomendaciones de escritoras que admiro mucho. Y creo que ese es un trabajo importante para pensar en que si tienes esa figura mundial, puedas estar también interesada en la creación de personas que no siempre tienen esa visibilidad. ¿Te ha escrito gente de otras latitudes? Porque me imagino que esto resuena fuerte en Chile, pero al tratarse de un club de lectura tan internacional como el de Dua Lipa, me imagino que aparecieron lectores desde las latitudes más insólitas. Sí, lo que pasa es que esto coincide paralelamente con la traducción de Chilco de mi libro al inglés. Entonces, claro, que es la edición que ella pudo tomar, digamos. Ya había tenido esa entrada, sale como por 2 editoriales distintas y en realidad el lanzamiento de esos libros es ahora en julio, como en Estados Unidos y paralelamente en Inglaterra. Entonces, claro... Dua Lipa leía en español. No, es que ese también es como el gran fake news. Como nunca leyó a Catrileo. No, lo que Dua pasa Lipa. es... Efectivamente, lo que pasa es una selección de libros que ella hace para el club de lectura. Okay. ¿No? Entonces, dentro de esos, no sé, ponte tú que elige 10 libros, ¿cachai? Como al año. Y dentro de esos libros está Chilco. Y lo que pasa en otros mercados editoriales es que tú tienes adelantos de libros, ¿no? Acá en Chile el mercado es muy pequeñito y por supuesto que no se dan ese tipo de adelantos. Pero claro, ella tiene adelanto y aparte de eso hicieron esa selección. Ahora, ¿qué tanto Dua Lipa estuvo detrás de esa selección? Puede tener un equipo así como gigante quizás que hace esa curatoría, ¿no? Ay, me acabas de romper el corazón. Ahora hubo de todo, ¿ah? La lista de canciones de Barack Obama de cada año, capaz que nunca escuchó las canciones, ya yo no creo en nada. Pero dejémoslo en que Dua Lipa recomendó uno de tus libros y que Dua Lipa lee a Daniela Catrileo. O sea, de hecho yo creo que ahora el segundo semestre ya deberían estar leyendo Chilco por allá. Yo esperaría que para la venida de Dua Lipa a Chile se conozcan, ¿no? O sea, me parece como algo básico. Bueno, esa es una de las preguntas que también me hacen un montón cada vez que viene Dua Lipa. ¿Te vas a juntar con Dua Lipa? ¿Has recibido hasta el minuto alguna invitación de la productora a cargo o no? No. ¿Lo aceptarías? Porque este puede ser el puente, ¿no? Este programa. O sea, supongo que sí, como no voy a conocer a Dua Lipa. Ya, está bueno. Y ahí conversa, y ahí comprueba si realmente te leyó el libro o no. Sí, ahí le voy a hacer preguntas más incómodas. Más capciosas, sí, el personaje, sí. Datos que están... ¿Qué te pasó en esta atmósfera? ¿Te gustó este tono? Hablemos de la página 106. Oye, te quiero preguntar acerca de los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, porque de hecho hace poquito el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio te invitó a ofrecer una charla magistral, entiendo, en la Universidad de O'Higgins. Sí. Hablemos un poquito sobre tu mirada de la Mistral, pero una mirada para el Chile de hoy, en la literatura, en la poesía, respecto de las mujeres, de las deudas pendientes. ¿Qué te pasa con la Mistral? ¿Qué cercanía tienes con ella?
Bastante, la verdad. Creo que es una de las figuras que he retomado harto de la lectura de ella, principalmente más allá de la poesía, que es algo a lo que recurro siempre, también a toda la prosa que escribió. Creo que es una mujer que sin duda forjó una diplomacia que también me parece muy interesante, tendió puentes importantes y sobre todo tuvo una mirada bastante, yo diría que experimental respecto a la pedagogía. O sea, la manera en que tenía de acercarse a los oficios, la manera en que tenía como de ver sensiblemente o la perspectiva más sensible del conocimiento. Hay algo que ha sido desplazado durante mucho tiempo de estos territorios y es la posibilidad de que más allá de la razón también aprendamos a partir de lo sensible. Y cuando hablo de lo sensible me refiero a los sentidos, ¿no? Es decir, cómo nos acercamos a partir del tacto, del olfato, de la presencia, no sé, de los sabores, por ejemplo, ¿no? Y ella tenía algo concreto con los oficios que es efectivamente tener las manos en la tierra, ¿no? Que tanto aprendemos de la práctica. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que tenemos hasta hoy, por ejemplo, en la observación de la naturaleza, ¿no? Cómo conllevas un territorio. Mistral escribía a partir de un territorio que conoció siendo muy niña y lo llevaba siempre a pesar de todos los viajes y de los lugares donde vivió. Y creo que eso es importante también para pensar la escritura, la poesía y, por supuesto, cómo nos conectamos con otros y otras. ¿Se lee poco a la Mistral? Yo creo que cada vez más. Yo creo que hace años atrás se leían cosas muy específicas de la Mistral, obviamente por lo que todos sabemos, ¿no? Que es la manera en que se instaló su figura durante dictadura y principalmente cómo su figura era como mostrada como esta madre de Chile, ¿no? Cercenando todas las otras posibilidades que vamos conociendo cada vez más. Pero creo que hoy sí se lee, y se lee desde miradas muy distintas que creo que le dan cierta amplitud y también una porosidad a su escritura. Hoy en día, por supuesto, bueno, estamos en los 80 años, entonces he hablado de Mistral bastante y la hemos releído desde diferentes lugares, pero creo que cada vez se lee más y también su prosa, que es importante. El gobierno logró encauzar la celebración de estos 80 años del Nobel después de la polémica, el impasse de las primeras declaraciones de algunos ministros que explicaban que había que relevar su figura como mujer lesbiana, simplificando, ¿no? a la Mistral hacia un espectro totalmente íntimo, privado y que ella en vida nunca quiso hacer público, dicho sea de paso. Sí, igual de todas maneras, claro, es que ahí hay una complejidad también en lo que se revela como literario, ¿no? Es decir, los diarios, las cartas, todo eso, hoy igual lo leemos como literatura. Claro, ese patrimonio epistolar, digamos. Totalmente, más allá de que ella lo haya deseado o no, hay cosas que claro, uno ahí entra como en esta zona liminal de lo que uno hubiese querido que se publicara y lo que no hubieses querido. Pero sin embargo, sí es una figura importante también para la comunidad disidente y creo que hay una reivindicación ahí. Nunca creo que haya que reducirla a esa sola lectura, pero creo que sí complejiza un poco más este personaje y también la humaniza de cierta forma, ¿no? Ya no es una persona que está como en el Olimpo, sino alguien que estaba pensando cosas muy concretas como la transformación a través de la educación, la enseñanza y sobre todo cómo ser una mujer en la política durante esos años. Hablemos de política, Daniela. ¿Qué te parece la gestión en tu área, ¿no? En el área de la cultura en cuanto a las promesas, o más que promesas, las expectativas que generó el gobierno de Gabriel Boric y que estamos ya a 6 meses de una próxima elección presidencial? ¿Cómo evalúas la gestión en cultura del actual gobierno? Sí, bueno, hay cosas importantes que se han realizado, pero sin duda los últimos años han sido muy complejos, sobre todo post-pandemia. Hay harto allí que seguir trabajando, todavía hay una industria como cultural que es muy débil en términos de, por ejemplo, lo que sucede hoy en día con los teatros, con el cine, ¿no? Como que hay cosas que hay que seguir fortaleciendo y yo creo que siempre va a haber una deuda para las personas que trabajamos en cultura, ¿no? Especialmente porque nunca hay los presupuestos suficientes como para tener un trabajo que sea digno y que sea estable. La mayoría de las personas tenemos que estar bajo fondos concursables, depender mucho de lo que sucede o no sucede un año para tener un trabajo, para hacer talleres, para realizar clases.
la universidad y los colegios no son los únicos espacios donde se hacen clases, y hoy en día hay audiencias importantes que están movilizadas en torno como a talleres que se generan en comunidades. Yo no vivo en Santiago, vivo en Valparaíso, y ahí efectivamente lo que se hace y quien mueve la cultura son todos los agentes culturales que están en los territorios, las personas que están en los cerros, que están en las comunidades haciendo lo suyo. Y por ahí a veces son cosas que se hacen a pulso, ¿no? Y por supuesto que siempre yo creo que va a haber una deuda en torno a esos trabajos que se ven precarizados frente a las posibilidades materiales que hay. Y creo que siempre ahí va a haber una disminución en términos de lo que se presenta ante las condiciones económicas. Vive en Valparaíso, está de paso por Santiago conversando hoy en Cuatro Cabezas. Seguimos en entrevista con Daniela Catrileo, escritora, poetisa, maestra de filosofía además. Vamos a escuchar música, no es Dua Lipa. ¿Es Dua Lipa? Mira, juguete, me pillaste, esto no lo tenía planificado yo. Es una encerrona que le estamos haciendo a nuestra invitada. La escuchamos hasta ahora y sigues en Radio 13C. 7 de la tarde con 49 minutos. Daniela Catrileo en entrevista hoy en Cuatro Cabezas, segunda edición. Oye, Daniela, te quería preguntar sobre esta buena noticia, ¿no? Que es el primer lugar en el segundo concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet, con una convocatoria de 700 cuentos, y tú obtuviste el primer lugar por La intimidad de un bosque. ¿Qué dijo el jurado? Destacó tu capacidad para contar historias con los recursos precisos, sin recurrir a explicaciones explícitas ni literales. Una obra que retrata la historia de amor de dos hermanas, ambas adultas mayores, donde se explora el tema de la vejez en un contexto de abuso y violencia. ¿Cómo recibiste este reconocimiento y qué significa que sea con este texto y no otro? ¿Qué significa para ti La intimidad de un bosque? Bueno, es un premio que recibí con mucha sorpresa, la verdad, y alegría, porque es un premio ciego, ¿no? Es decir, nadie sabía que yo estaba detrás de ese cuento. La mayoría de los otros premios lo recibió por una obra, que es como un libro terminado, en fin. Entonces creo que ese anonimato le da otra posibilidad de existencia a ese relato. Y es un relato que yo había escrito hace unos años para una antología específica que nunca funcionó, entonces como que lo dejé guardado como muchas cosas, para que tuviera su causa en un momento, y cuando estaba este concurso lo mandé 5 minutos antes que cerrara, por si acaso. Esa onda, Sí, así como, así fue. ¿y por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y bueno, muchas cosas le hago un poco por si acaso. Y así fue, y bueno, me llamaron, así que fue muy sorpresivo y estaba muy alegre, porque en realidad es un texto que lo empecé a escribir especialmente como ahora, más grande, pensando y reflexionando sobre todo sobre el cuidado de los mayores y las mayores. Bueno, que es una tarea que cada vez nos toca más, especialmente a esta edad, cuando los padres y madres envejecen, las abuelas también, frente a una salud precaria en este país. Lo decía Paulina Urrutia en el documental de Maite Alberdi, el documental con esa increíble historia de amor con Augusto Góngora. Uh-huh. Decía, la única duda que tenemos todas las personas respecto de nuestro futuro es que a algunos nos va a tocar ser cuidadores y a otras nos va a tocar ser cuidados. ¿En qué rol nos vamos a situar? Es una incógnita, pero de que vamos a estar de un lado u otro no hay ninguna discusión al respecto, no hay interpretaciones. Sí, yo creo que cada vez como también crecer nos va haciendo conscientes de aquello, ¿no? Como dándonos cuenta de que ese rol puede recaer en cualquier momento en cualquiera de nosotros, y efectivamente es algo que, no sé, por ahí lo tengo muy cerca también. Mi madre ahora es cuidadora de mi abuela, escucho constantemente lo que implica ese trabajo y ese esfuerzo, especialmente cuando está marcado por el género también, ¿no? Ser la única hermana, la única mujer que te toca cuidar. Entonces sí, es un trabajo muy importante, pero también muy desafiante, y que requiere sobre todo de una comunidad, ¿no? Y que es muchas veces lo que no se tiene. Una red de apoyo. Exacto. Oye, Daniela, te quiero llevar a otro tema, y tiene que ver con la contingencia. El presidente Boric anunció un nuevo sistema de tierras indígenas para abordar el conflicto con la comunidad mapuche en el sur del país. Un proyecto que entiendo va a ser sometido a un proceso de consulta con las comunidades originarias mapuches durante el segundo semestre de este año. Y que todo esto tiene que ver con las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Todo esto para avanzar en la restitución de tierras. ¿Cómo lees las recomendaciones, la comisión y los anuncios del presidente?
Bueno, hay que decir que todavía como que el informe es muy reciente, recién se le entregó al presidente el 6 de mayo, es muy extenso, yo he tenido tiempo para leer el resumen ejecutivo, me parece que en primer momento es un esfuerzo importante y por supuesto que hay que valorar aquello en términos de diálogo y en lo que se logró dentro de la comisión con la votación que tuvo. Creo que eso sin duda hay que valorarlo. Ahora, también sé que es un proceso muy extenso y largo y que requiere la reflexión y el análisis exhaustivo de poder revisar ese informe y lo que viene con las consultas. Las consultas indígenas también van a ser para todos los pueblos originarios en los diferentes territorios y además hay que esperar lo que dicen nuestras autoridades también mapuche, ¿no? Las organizaciones, las comunidades, aquellas que se sienten parte de un diálogo, aquellas que no se sienten parte de la institucionalidad. Entonces creo que hay que tomarlo con la lentitud necesaria para poder entender lo que viene, porque además es muy extenso lo que viene. Por otro lado están las reacciones más en caliente de la oposición respecto del proyecto en general, ¿no? La Comisión para la Paz y el Entendimiento visto con lupa por quienes eventualmente podrían ser gobierno en los próximos meses. Sí, yo creo que ahí se viene un poco más complicado pensar de que este esfuerzo puede lograr como un cauce, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que están allí en concreto es que con el actual proceso que hay de la devolución de tierras y la reparación histórica, ante esos números, digamos, como que tendríamos que esperar 162 años, ¿no? Para que se puedan devolver las tierras. Entonces, y también son tierras que en un momento aparecen dentro de los títulos de merced, pero sabemos que esos títulos de merced también no las tienen todas las personas que son mapuches, justamente porque lo que hubo fue un despojo territorial que es causado por la ocupación en el territorio ancestral, que por lo tanto también borroneó y se desmarcó de otras posibilidades de que esas comunidades tuvieran tierras hoy en día. También hay una gran cantidad de personas mapuche que no tiene tierras y que vive justamente en esta diáspora, ¿no? En otras ciudades como Santiago, Valparaíso, Temuco, y que no tiene un lazo con las comunidades. Estamos conversando a esta hora con Daniela Catrileo sobre su mirada del país que nos toca vivir, pero sobre todo sobre su obra. Daniela, ¿qué se viene a continuación? ¿Cuáles son los próximos pasos, los próximos proyectos? Bueno, ahora estoy muy enfocada en terminar un libro que estamos preparando a partir de una investigación sobre la palabra champurria. ¿La conoces? Champurria, ¿no? ¿No? Bueno, es una palabra que es bien ocupada por el pueblo mapuche. Significa algo así como mixtura. Pero es una palabra que viene desde la península ibérica y en los periodos de colonización se expandió universalmente. Ahora el pueblo mapuche la ha retomado para hablar de mestizaje al interior del pueblo mapuche, entonces yo la conozco este léxico desde niña porque es la manera en que mi papá me decía desde la ternura, pero también marcando una cierta diferencia. Champurria. Pero también es una palabra que está alrededor del mundo para marcar, como decía, la mixtura de cuerpos, de comidas, de palabras. Y quizás si hayas escuchado la palabra chapurrear. Claro, estaba pensando en eso, como sí. Mira, esto, tú le echas esto, ahí queda todo chapurreado. Sí, y también las lenguas se chapurrean o se champurrean, ¿no? Es decir, son todos los encuentros mixtos. Bueno, es una investigación que lleva harto rato y que para los intelectuales y poetas del pueblo mapuche también la han retomado desde distintas perspectivas. Jaime Huenún, Adriana Paredes Pinda, Maribel Mora Curriado, la historiadora Claudia Zapata. Es una palabra que tiene una larga data investigativa y que yo la tomo desde una mirada más estética y política. ¿Eso es lo que se viene para el futuro? Sí, es una investigación que hice para el posgrado, pero en realidad le estoy dando una cadencia en el lenguaje mucho más amable y no tan académica. ¿Y eso se debiese traducir en una novela, en un cuento? En un ensayo largo. Hay un ensayo que publiqué el año pasado que se llama Sutura de las Aguas por una editorial independiente chileno-ecuatoriana que se llama Kikuyo, que ahora va a estar en La Furia este fin de semana, que es en la estación Mapocho. Les recomiendo que pasen por allí. Y bueno, el avance de esa investigación lo publicamos en esta editorial, que se llama Sutura de las Aguas, es sobre la impureza. Oye, mira qué interesante. Entonces, para el futuro vamos a estudiar el chapurreo. Así es. Daniela Catrileo, conversando a esta hora de la tarde con Cuatro Cabezas, segunda edición. Ustedes que lleguen bien a casa, gracias por sintonizarnos. Pueden volver a revisar este capítulo en YouTube, en nuestras redes sociales y nuestros cortes a través de Instagram y X. Daniela, muchas gracias por esta visita. Gracias a ti.